Defiendetufe.com, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová, con una enseñanza que fortalecerá tu fe. Bienvenido hermano, bienvenida hermana. Es un placer estar de nuevo contigo compartiendo la palabra de Dios. Seguimos con la serie de enseñanzas que le hemos llamado Respuestas Católicas Inmediatas, donde estamos dando respuestas a todos aquellos ataques o objeciones que nos hacen los hermanos separados, los hermanos no católicos o protestantes, que actualmente se han autonombrado cristianos. En realidad son los mismos hermanos protestantes de siempre. Pues bien hermano, le estamos dando razones de nuestra fe a todos esos ataques que nos hacen sobre la Virgen María, el Papa, la Eucaristía, la confesión con el sacerdote, el bautismo de los niños, el fin del mundo, el 666 del Apocalipsis. Y en este momento estamos con la respuesta acerca de por qué le llamamos Padre al sacerdote, ya que muchos hermanos nuestros nos afirman que tú y yo estamos muy mal sobre esa actitud de llamarle así al sacerdote. Bienvenido hermano, bienvenida hermana. Pero antes de darte la respuesta número 5, recuérdalo, estamos en la número 5. Quiero que vayas a la Biblia, por favor. Es Judas capítulo 1, versículo 3. Judas, versículo 3. Vamos a leerlo y escúchalo, por favor. Nos dice: queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermano. Aquí nos dice el apóstol Judas de que como en aquel tiempo, hoy en día, tenemos que hacer el buen combate de la fe. No en el sentido de pelea, ni de atacar, ni de ofender, ni de condenar, sino de dar razones de nuestra fe. Así es que vamos entonces a la respuesta 5. Antes de ella, te repaso rápidamente para que estemos en la misma línea las 4 respuestas que hemos dado. Por un lado tenemos a los cristianos evangélicos y otras sectas y otras iglesias no católicas, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, Asamblea de Dios, nazarenos, Ebenezer, Elim, Elohim, El Shaddai, Vino Nuevo, Para de Sufrir, etc., diciéndote que cuando ellos leen San Mateo 23:8, está mal llamarle, según ellos, padre a cualquier persona. Ellos dicen, nunca a nadie hay que llamarle padre, mucho menos al sacerdote. Según ellos está prohibido, de acuerdo a lo que ellos interpretan, en la Biblia llamarle así. Ni en el sentido humano, ni espiritual, ni en ningún sentido. Dicen, no, dicen, Padre solo hay uno, ahí dice la Biblia. Por lo tanto, dicen así bien firmes, a nadie, absolutamente a nadie, se le debe de llamar Padre en ningún sentido. Pues no, hermanito, ya vimos la Biblia. Y en la respuesta 1 vimos que en el Antiguo Testamento, en muchos momentos se le llamó Padre en el sentido humano. Miramos cómo lo hizo desde el principio de la Biblia y estuvimos viendo algunos casos, como el caso de Isaac, el caso de Jacob, el caso de Rebeca, el caso de Moisés, el caso del rey David, el caso del rey sabio Salomón, etc., que sí usaron la palabra Padre a una persona que no era Dios. En la respuesta 2 del video miramos que en el Nuevo Testamento también usaron otra vez la palabra Padre, uno y otro personaje, hombre de Dios en la Biblia. En el video número 3 miramos en el Antiguo Testamento que no solamente se le llama Padre en el sentido humano, sino también en el sentido espiritual, que es lo que después los hermanos protestantes brincan y dicen, es que en el sentido humano sí se puede, pero en el sentido espiritual no, es que en el antiguo sí, pero en el nuevo no, y empiezan a brincar. No, en realidad miramos que tampoco está prohibido llamarle Padre a un hombre en el sentido espiritual. Antiguo Testamento, respuesta número 3. Y en la respuesta número 4 en el video vimos que en el Nuevo Testamento, los hombres de Dios, los apóstoles, Jesucristo, los grandes santos de Dios de los primeros tiempos, usaron también la palabra Padre en el sentido espiritual, siendo por excelencia la cita bíblica preferida en 1 Corintios 4:15. Allí nos quedamos mirando cómo la Biblia nos dice lo contrario a lo que han dicho los protestantes por muchos años. Recuérdalo, te van a estar brincando cuando tú les des las citas bíblicas. Primero te van a decir, antes de la Biblia, que se las leas, a nadie hay que llamarle Padre. Pero cuando tú les expliques, y con la Biblia en la mano, todas las citas bíblicas que hemos dado del video 1 al 4, que sí se puede,
en el sentido humano y espiritual, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se van a querer brincar a otra actitud. Pero no, hay que ayudarlos a pensar, a reflexionar, a descubrir la verdad de la palabra de Dios. Pues bien, hermano, la respuesta número 5 de por qué le llamamos Padre es excelente, excelente. Vamos a hacer un caso muy especial aquí en este momento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a dar en la respuesta número 5 a los hermanitos no católicos que dicen que a nadie hay que llamarle Padre es saber a un hombre de Dios. Vamos a concentrarnos en estos minutos en un hombre de Dios, en Esteban. ¿Qué hizo Esteban, el hombre de Dios, en la Biblia respecto a esa actitud de llamarle Padre a un hombre en el sentido humano y espiritual? Y es increíble lo que vamos a encontrar y lo que vas a aprender en este momento. Por eso te felicito por acompañarme en esta serie de respuestas católicas inmediatas. Ya sabes, por supuesto, si no tienes el libro de respuestas católicas inmediatas que escribí yo, es importante que lo consigas para tener muchas más respuestas sobre estos temas. Muy bien, hermano, vamos entonces a ver este caso, Esteban. Respuesta 5, el hombre de Dios. Y qué mejor que la misma Biblia. Quiero leerte algunos pasajes para que tú mismo descubras, antes de ver qué hizo Esteban, a ver si hizo algo parecido como los protestantes o las sectas o los autonombrados cristianos, o hizo algo diferente o lo contrario a lo que ellos han entendido. Pero antes de eso, quiero que veas a Esteban según la Biblia. ¿Quién es Esteban? 5, 6, 7 cosas para que lo ubiques bien a quién vamos a seguir en este momento, para aprender de él qué fue lo que hizo, cómo entendió él la palabra de Dios, cómo entendieron en la iglesia en ese momento, cuando Jesús había dicho que a nadie se le llame Padre en la tierra. Voy a leerte algunos versículos. Vamos a la Biblia rápidamente, tómalo. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Escúchalo atentamente. Versículo 3 en adelante. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero subrayo, cuando se está hablando de Esteban es porque unos versículos antes nos menciona la Biblia que al ir creciendo la iglesia, la comunidad, las necesidades también fueron creciendo. Y había un descuido de las necesidades materiales de algunas personas. Por lo tanto, ellos fueron a quejarse y lo que los apóstoles decidieron fue que en vez de que ellos se dedicaran a esas cuestiones materiales, se las dejaran mejor a otras personas, a los diáconos. Y buscaron personas que fueran capaces de hacer ese servicio. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 8. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nota aquí, hermano, otra cosa. No solo eran hombres que daban buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No, nos dice que, ya más específicamente, eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Recuérdalo. Cuando vayamos a las respuestas, no olvides eso. Lleno del Espíritu Santo, hombre de sabiduría y hombre lleno de fe. Y nos dice el siguiente versículo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Palabra de Dios. Otro detalle. Es un hombre que es elegido por Dios a través de la comunidad y los apóstoles les imponen las manos y oran por ellos. Entre esos estaba Esteban. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nota esto y te lo voy a repetir. Recuérdalo, estamos hablando de Esteban. Características de Esteban. Hombre de fe, hombre de oración, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre que daba testimonio y hombre de sabiduría. Y ahora nos dice que ese Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En algunas versiones de la Biblia dice milagros. Es decir, Dios actuaba a través de Esteban fuertemente. Seguimos avanzando. Versículo 9. Otra actitud que tenía este hombre de Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Palabra de Dios. Hermano, a pesar de que era un hombre que había sido elegido para el servicio en las necesidades más humanas o materiales de la comunidad, este hombre seguía predicando. Este hombre lleno de Dios, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, que Dios actuaba a través de él, con señales y milagros, al predicar la palabra,
hacía por supuesto que los judíos dudaran, que vieran un enemigo en él y discutían con él. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? Versículo 10. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, hermanos, según la palabra de Dios, este hombre del cual vamos a hablar hoy, Esteban, en relación con la palabra de llamarle padre, nos dice que cuando discutían con él, no podían resistirle. ¿Por qué? Tenía sabiduría y el Espíritu Santo que hablaba. No pierdas de vista eso, por favor, hermano. Recuérdalo. Cuando los hermanitos separados estén diciendo a nadie hay que llamarle padre en la tierra, ni en el sentido humano, ni espiritual, ni al sacerdote, ni a nadie, recuerda la respuesta 5. Esteban, del cual vamos a hablar en unos momentos, qué actitud tuvo, nos dice primero, para ubicarnos quién era él, que era un servidor de Dios. Era un diácono, era un hombre lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fuerza espiritual, con caridad al prójimo, por eso lo llamaron a eso, pero aún así con fuerza en la predicación. Y Dios actuaba fuertemente con él. Y cuando le pedían o le discutían o le disputaban acerca de su fe, no podían con él, no podían resistirle ¿a qué? A su sabiduría, ya que estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, sigamos leyendo. Como no podían con él, entonces buscaron formas de engañar a los líderes de los judíos y buscaron falsos testimonios y lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el concilio, ante la reunión de ellos, ante los líderes de los judíos. Mira qué fue lo que pasó. Versículo 18. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de ver lo que hizo el famoso diácono, primer mártir Esteban, ya notamos primero quién era, recuérdalo. Elegido por la comunidad, elegido por Dios a través de la comunidad, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, con caridad al prójimo, con poder en la predicación, tanto que daba razones de su fe que no podían con él. Lo acusan ante los líderes judíos, le tienen que levantar falso testimonio. Y aún ante aquellos incrédulos, por último, en el último versículo que leímos, nos dice que vieron como el rostro de un ángel. Vieron la presencia de Dios. Pues bien, hermanito, ahora sí. Hermano mormón, testigo de Jehová, hermano anglicano, episcopal, luterano, de las iglesias protestantes más serias, o de aquellos hermanos que no son tan serios y más fundamentalistas, como los testigos de Jehová, como los mormones, los pentecostales, Elim, Elohim, Iglesia de Fon, Fuentes de Agua Viva, Centros de Agua Viva, Centros de Vida, etc. Vamos a ver qué pasó con este hombre de Dios, con esas características tan tremendas y cualidades de un ser que le está sirviendo a Dios con todo su corazón. Lo llevan y lo enfrentan y lo quieren acusar de algo falsamente. Tú y yo sabemos qué sucedió, pero quiero leerte unos versículos. Y en estos versículos nota, subraya en tu Biblia qué hizo este hombre de Dios, qué pensó, cómo actuó en relación con el llamarle padre a una persona. ¿Pensó igual que los testigos de Jehová? ¿Pensó parecido a los pentecostales? ¿Pensó igual que algunos cristianos evangélicos hoy en día? ¿Que a nadie hay que llamarle así? ¿O sí usó la palabra padre? El hombre de Dios, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. Vamos, empezamos. Versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está empezando el hombre de Dios a dar su discurso, su mensaje ante ellos, su defensa ante ellos. Y entre las primeras cosas que dices, padres, padres. P-A-D-R-E-S, padre. O sea que él no pensó que no se le pudiera llamar padre a nadie. Era el momento de su muerte. Era el momento donde lo iban a matar. Sabemos que lo mataron. Lo acusaron falsamente. Sabemos que es hombre de Dios y usa la palabra Padre. Versículo número 2. Seguimos leyendo. El mismo versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham entrando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va la segunda vez. Es solo un versículo. Está empezando el discurso y ya van 2 veces. Primero lo usa en el sentido humano, que los protestantes que dicen que a nadie hay que llamarle padre, él lo usó. Ahora lo usa en el sentido espiritual. Padre Abraham, como ya lo habíamos visto en los otros videos. Pero ahora es recuérdalo, el hombre de Dios, el servidor de Dios.
El cristiano que muere por morir a causa de su fe le llama Padre en el sentido humano y sentido espiritual. Van dos y está iniciando su discurso de defensa ante los judíos. Seguimos leyendo. Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De nuevo, hermanito, va la tercera vez, van 3 veces. Ahora vuelve a usarla en el sentido humano. 3, no lo olvides, estamos hablando de Esteban. Esteban, Nuevo Testamento, Nueva Alianza, lleno del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Seguimos avanzando. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Versículo 11, hermano. Esteban de nuevo remate y vuelve a usar por 4ª ocasión ya la palabra padres. Sí, estamos leyendo la Biblia. La misma Biblia que los protestantes usan, la Reina Valera, recuérdalo. Estamos leyendo esto textualmente de la Biblia que usan los protestantes. Hermanito protestante, que yo espero que veas este video. Durante muchos años has dicho que no hay que llamarle a nadie padre en la tierra. A nadie, ni en lo humano ni en lo espiritual. En ninguna parte de la Biblia. Que eso es contrario a Dios. Que solo a Dios hay que llamarle padre. Pero en esta respuesta 5 ya van 4 veces que un hombre de Dios, según la Biblia, capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, elegido por la comunidad para servir, gran predicador, que daba razones de su fe, que Dios actuaba con prodigios y señales, la vuelve a usar por 4ª vez. Pero no quedó allí, seguimos avanzando. Vamos al versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora Esteban menciona que cuando habla de Jacob, vuelve a mencionar esa relación con ellos de los padres. Padres. Te lo voy a decir lentamente porque es la misma palabra que te han dicho que no hay que usar nunca. En la Biblia supuestamente dicen ellos que es contrario a ello. Pues bien, él dijo padres, ahora en relación con Jacob, los padres. Van 5, pero no se quedó ahí, hay una 6ª, sí, vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Ya no va a ser Jacob. Ahora dice así, Esteban. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Número 6. Ya son 6 veces. Y ahora es en relación con José, que pone la palabra padres. Pareciera a propósito que estuviera usándola. No, hermano, es que él nunca le pasó por la mente la idea que tienen las sectas o protestantes hoy en día de no hay que llamarle a nadie padre. El hombre de Dios lo vuelve a usar. 6ª. ¿Habría una 7ª vez? Sí, vamos a la 7ª vez que usa el hombre de Dios, elegido por Dios, el cristiano, primer cristiano mártir, en relación con eso. Vamos a seguir leyendo. La número 7, versículo 18. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, recuerda. Están casi un versículo tras otro. Versículo 18. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7ª vez que usa la palabra padre. Unas en el sentido espiritual, otras en el sentido humano, nunca pensando como te lo han hecho creer o te lo han dicho muchas veces los hermanitos no católicos. Van 7. Habría una 8 todavía. Sí, hermano, vamos a la 8ª vez. Seguimos leyendo. Versículo 19. Esteban en su discurso nos dice así. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 8, hermano. Van 8 veces que usa la palabra padre en el mismo discurso. Si hubiera estado un testigo de Jehová, yo pienso en este momento, o un mormón, o un pentecostal, o una asamblea de Dios, o un adventista del 7º día, o de cualquier otra iglesia no católica, que afirman tajantemente que ningún cristiano debe llamarle padre a nadie, estuvieran presentes ahí. ¿Qué hubieran hecho? Cuando Esteban, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y lleno de gracia, 8 veces menciona la palabra padre.
hubieran querido corregirlo al hombre de Dios. Hubieran querido amenazar, condenar, corregir, disciplinar, decirle, hey, te estás equivocando. No, ¿sabes qué, hermanito? Te equivocaste tú. Van 8 veces, si no eres católico, que este hombre de Dios usa la palabra Padre. No queda, vamos a la 9. 9 veces, sí. Seguimos leyendo. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora está en relación con Moisés y habla del padre de Moisés también, en el sentido humano. Es decir, cuando Esteban está presentando su defensa, cuando lo acusaron falsamente, cuando él quiere dar testimonio de Jesucristo y de la fe verdadera, lo usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora 9. 9 veces. Empieza a hacer un recorrido por la historia de la salvación, desde el principio hasta ese momento, y va mencionando a los grandes hombres y líderes del pueblo de Israel. Y entre todo ese discurso, mensaje de defensa y de corrección a aquellos que no querían aceptar el evangelio, les menciona Padre, padres, Padre, 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 9 veces. Ay, hermanito no católico, sí, te equivocaste bastante. Tal vez tengas una disculpa, sí, por no saber de Biblia. Normalmente, si no eres católico, tú has dicho, cuando me salí de la iglesia, no conocía a Dios, no conocía de la Biblia. Exactamente, hermano. Te fuiste sin conocer de la Biblia. Por eso te fuiste. Y además, hay algo peor, que sigues sin conocer de la Biblia. Porque estás exactamente ahora igual. Ahora piensas, o peor, ahora piensas que sabes cuando estás en contra de la palabra de Dios. Va 9 veces. 10. ¿Sería posible que Esteban usara una 10ª vez otra vez la palabra Padre? Contrario a lo que nos han dicho los hermanos no católicos. Pues vamos a la Biblia. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, Esteban afirma que es el mismo Dios el que le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Si fuera algo que Dios mismo hubiera enseñado, Jesucristo, que es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo es que entonces lo pone así? Lo pone porque sencillamente, lo dije al principio de esta respuesta, nunca le pasó por la mente a Esteban ni una milésima de que estuviera mal usar la palabra Padre. Van 10 veces. 11. 11, sí, vamos a la Biblia de nuevo, seguimos leyendo. Versículo 38. Y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La 11, hermanito. 11 veces. ¿Será suficiente, hermanito no católico, o querrás más de la Biblia? Recuérdalo, no es para pelear, no es para atacar, no es para ofender, no es para condenarte, ni mucho menos para burlarnos de ti, pero sí para decirte directamente, sí, hermano, discúlpame si no eres católico y estabas pensando, afirmando, creyendo que era un error en contra de la Biblia, llamarle padre a una persona. No, 11 veces que lo dice, 11 veces, recuérdalo. Esteban, solo Esteban en ese discurso, recuerda lo que mencionamos que dice la Biblia en Hechos 6. Elegido por Dios a través de la comunidad, servidor de Dios, diácono, hombre de fe, hombre de sabiduría, hombre de gracia, hombre del Espíritu Santo y con poder en la predicación. Ese mismo hombre van 11 veces que usa la palabra, contrario a lo que tú has afirmado. Sí, eso solo tiene una palabra, te equivocaste. 2, si no sabías te enseñaron muy mal, tu pastor te enseñó muy mal. Por eso hay que decir la verdad. Los pastores más serios de las iglesias más serias normalmente no afirman eso tan fácilmente. Esa afirmación de decir que no hay que llamarle padre a nadie. En realidad lo hacen las sectas fundamentalistas, que son las que están creciendo hoy en día. Las más conocidas dentro de las miles: mormones, pentecostales, sabatistas o adventistas del séptimo día, luz del mundo, nazarenos, iglesias de Cristo, discípulos de Cristo, Elim, Elohim, etc. Sí, hermano, te enseñaron mal. El pastor no sabía de Biblia tampoco y por eso repitió lo mismo que alguien le había dicho, que no había que usarla. Pero van 11. ¿Habría la posibilidad
de que el mismo hombre de Dios la usara por 12ª vez? ¿Sabes qué? Sí. 12ª vez. Sí. Vamos a la Biblia. Versículo 39. Al cual, sigue diciendo Esteban, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esteban, cuando hace el recorrido, recuerda la historia de la salvación para hacerle ver que el Mesías era Jesucristo, el que ellos estaban esperando, y ese pueblo que lo atacaba a él, esos líderes judíos que lo atacaban a él, estaban rechazando en realidad al esperado, al Mesías esperado. En ese recorrido por la historia de la salvación lo vuelve a usar. Ahora por 12ª ocasión, la expresión, la palabra, el término P-A-D-R-E, Padre. Hombre de Dios, hombre elegido por Dios, hombre con la gracia de Dios, hombre del Espíritu Santo, usa la palabra por 12ª vez. Sectas fundamentalistas dicen que es un error. Ni qué pensar, hermano, quién tiene la verdad. Hay gente hoy en día que piensa que tiene la verdad, pero están muy equivocados. En este tema estamos dando respuesta. ¿Por qué le llamamos Padre al sacerdote? Pero no quedó ahí. No, 13. Sí, 13, hermano. Vamos a la Biblia de nuevo. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Esteban está hablando de esa presencia de Dios en ese pueblo que ahora estaba rechazando el Mesías, menciona el tabernáculo, uno de los lugares sagrados por excelencia de los judíos, ya que dentro de ese tabernáculo existirían por muchos siglos la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Pues bien, cuando hace esa referencia de ese contexto de la presencia de Dios, vuelve a usar otra vez la palabra Padre. Son 13 ocasiones. Versículo 45. Nos dice así: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo 14, 15, 2 veces en el mismo versículo 48, 14 y 15, van 5, 10, 15 ocasiones que en un solo discurso, en unos minutos donde Esteban, el hombre de Dios, hace su defensa, mencionó la palabra, la expresión, el término Padre, tanto en el sentido humano como en el sentido espiritual. 15. ¿Será posible? Estarás pensando tú que haya una 16. Sí, otra vez más lo va a usar y vamos a la Biblia de nuevo y es la Reina Valera la que estamos usando. Versículo 51. Esteban dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, hermanitos, ya la 16. Ahora les está diciendo ya no de la historia antigua del pueblo de Dios, donde se fue manifestando para guiarlos en la salvación y liberación. Ahora es directo a ellos. Servís, duros de corazón, se niegan al Espíritu Santo, al rechazar la verdad, al rechazar al Mesías y al rechazar el mensaje que traía la iglesia. Eso es lo que les dice Esteban. Y en ese momento vuelve a mencionar la palabra padres, padres. Dice, así como vuestros padres, así también ustedes están. Así también vosotros. O sea, ustedes lo están rechazando. Van 16 veces. Pero ya le está llamando la atención. Sí, en realidad Esteban lo que quería era evangelizarlos. Quería hacerles ver, descubrir la verdad. Que ellos habían sido elegidos para aceptar a Jesucristo plenamente. Para aceptar el Mesías. Que Él era Jesucristo, el Mesías esperado. Pero ellos endurecieron su corazón. Se taparon los oídos. Se negaron, se cerraron a la acción del Espíritu Santo. Hermano no católico, no cometas el mismo error que cometió en ese momento gran parte del pueblo de Israel. De rechazar la verdad. Y la verdad que es en muchas cosas, esencialmente Jesucristo, también en las pequeñas cosas no se puede negar. Y tú has hecho de algo sencillo, algo muy malo y un ataque constante a aquellos que somos católicos, de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. No, van 16 veces que la usa. Estamos terminando y te tengo una buena noticia. Sí, que 17 veces, una vez más, sí,
17 veces. Voy a leerlo. Es la ocasión número 17 que va a usar la palabra Padre Esteban. Vamos a la Biblia de nuevo. Hechos, estamos, recuérdalo, capítulo 7. Ahora leemos el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 veces en un solo discurso. El hombre elegido por Dios de acuerdo a Hechos de los Apóstoles capítulo 6, discernido así a través de la comunidad, que la palabra de Dios nos dice que era lleno de gracia, que la palabra de Dios nos dice que era lleno de sabiduría, que la escritura nos dice que era lleno del Espíritu Santo, y que la misma escritura en la Reina Valera que usan los que no son católicos afirma que era un hombre de Dios también en la predicación. 17 veces usó la palabra Padre. Hermanito católico, sí, por esta razón también nosotros usamos la palabra Padre para el sacerdote, porque la iglesia cristiana verdadera, la única que Jesucristo fundó, la iglesia católica, siempre lo ha usado, desde el principio lo hemos hecho así, en realidad. En esta respuesta 5 hemos visto cómo Esteban 17 veces la usó, pero hay algo más si no eres católico, y si no, comparte este video con aquellos que no lo son, que te vas a llevar una tremenda sorpresa en este momento cuando leas tu Biblia. De las 17 veces que este hombre de Dios y diácono Esteban, primer mártir a causa de la fe cristiana, usó la palabra Padre, ni una sola, repito, ni una sola de las 17 veces fue para dirigirse a Dios. Todo lo contrario a lo que nos han dicho los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los sabatistas y aquellos amigos y familiares que en el trabajo, en la escuela, en la calle, en internet, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Snapchat y en otros medios te han dicho que solamente a Padre hay que llamarle así, a Dios nuestro Padre. Él 17 veces lo usó y nunca para referirse a Dios. ¿Por qué? Porque por supuesto sabemos que Dios es nuestro Padre, pero la Biblia no dice nunca, es una pésima interpretación cuando agarran Mateo 23:8 de que no hay que llamarle así. En la Biblia lo que hay que ver no es qué dice, sino qué quiere decir. Repito, para poder entender bien la Biblia y no caer en estos errores como el que estamos hoy explicando de los hermanos protestantes, no hay que hacer una lectura literal, fundamentalista de los pasajes sin analizarla. No, hay que verla en su contexto, hay que estudiarla, hay que descubrir qué quiere decir, no qué dice, sino qué quiere decir. Y en este caso, en la respuesta número 5, en este caso, lo que estamos viendo es que el hombre de Dios, Esteban, la usó 17 veces en ese discurso y después al final ellos se endurecieron y lo mataron. Y nunca era para referirse a Dios Padre, sino en el sentido humano y en el sentido espiritual, en los dos sentidos. Hermanito protestante, no cierres tus oídos. Por favor, hermano no católico, escucha, versículo 57. Les dice al final Esteban: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Esos judíos, esos hombres que buscaban también de Dios, esos hombres que eran parte del pueblo elegido de Dios, a pesar de ese discurso donde Él les mostraba cómo desde el principio hasta ese momento Dios había manifestado hacia su pueblo. Dios tenía el plan de descubrirles al Mesías, al elegido, al enviado. Y ese era Jesucristo. Lo negaron, lo rechazaron, lo atacaron, lo juzgaron y lo mataron. Pues bien, ese hombre de Dios, Esteban, antes de morir, por ser un buen cristiano verdadero, no como los que hoy se hacen llamar cristianos, un cristiano perteneciente a la única iglesia de Jesucristo, la católica, murió y antes de morir 17 veces usó la palabra Padre. Por eso no hay ningún problema en que lo hagamos así. Con toda confianza podemos decir, basados en la palabra de Dios y en el ejemplo de este hombre de Dios, que se le puede llamar Padre al sacerdote en el sentido espiritual y también en el sentido humano a nuestros progenitores. Nunca la Biblia lo ha prohibido y en la respuesta número 6 explicaremos. Sigue adelante, mantente firme. Recuérdalo, lucha por conocer, celebrar, vivir, predicar y defender tu fe para ser un auténtico cristiano. Que Dios te bendiga.
DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.